La Senda Antigua, una iglesia para toda la familia. Días de celebración, lunes 7 de la noche, servicio de oración. 8 de la noche, caminantes. Miércoles 9 de la mañana, tabernáculo. 7 de la noche, celebración. Viernes, generación antorchas, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana. CTN Internacional, impartiendo vida a las naciones. CAP 2024 en la Senda Antigua, julio 12, 13 y 14. Se acerca el CAP Puerto Rico, 12, 13 y 14 de julio. Comenzamos viernes a las 5:30 de la tarde, sábado a las 8:30 de la mañana y gran cierre el domingo. Mire, esto es para todos, sobre todo si usted es un líder, un pastor. Traiga a su iglesia, no tenga temor de nada. Se le van a dar herramientas, va a ser una palabra, un refrigerio de Dios que viene para su vida. Es completamente libre de costo. Estamos invitando al pueblo que pueda y que sepa hacerlo, que se inscriba a través del QR que aparece ahora en pantalla. Pero no es menos cierto que usted puede llegar y no hay ningún problema. Pero nos gustaría, pues, para estar preparados para recibirle, que como es gratis, completamente, repito, libre de costo, gracias a nuestros presentadores y auspiciadores que han tenido a bien apoyarnos para que esta actividad ya por casi 3 años se puede hacer completamente libre de costo. Así que la gloria es para Dios y el gozo va a ser para usted. Le esperamos en CAP Puerto Rico, arraigados y confiados en el Señor. Adelante. CAP 2024. Today Plumbing, Army Store, MB Hurricane Protection, Goldo Fashion, Shalom on the Cliff, Hack Auto Sales, Hell Home Solutions, Gosen Insurance. Presentan CAP 2024 en la Senda Antigua, julio 12, 13 y 14. En la palabra, Juan Carlos Harrigan. Veo cómo cadenas se rompen ahora, cómo enfermedades están siendo extirpadas y quitadas de los huesos, de los tejidos, de los tendones, en el nombre de Jesús de Nazaret. David Scarpeta. Hay algo que el diablo quiere traer a la iglesia en este tiempo y es dejarnos ciegos para que no veamos la misericordia de Dios. Apóstol Wanda Rolón. Usted va a ser el pueblo donde hay luz. En Gosén había luz, mientras en Egipto había oscuridad. Usted no sabe, pero usted se lo va a atribuir todo a la gloria de Dios. A la gloria de Dios. Entrada libre de costo. CAP 2024 en la Senda Antigua. Información alaba.org 787-730-5880. Te invita Family Taekwondo, un equipo, una familia. Auspician Sean más que bendecidos en el nombre del Señor. Damos gloria a Dios por esta hermosa mañana que Dios nos regala. Misericordias nuevas estamos estrenando. Bienvenidos a nuestra celebración. Hoy domingo, cierre del Congreso de nuestros niños transformando vida. Para nosotros, de verdad, nuestros obispos, Wanda Rolón y Pablo Ortega, es una gran bendición que estés ahí conectado, que puedas tomar unos segundos si estás a través de las redes sociales y compartir
esta celebración porque sabemos que será de mucha bendición para usted y también para toda la familia. Venimos de un fin de semana poderoso, extraordinario, sobrenatural de parte de Dios. El viernes tuvimos una media vigilia muy poderosa, casa llena, muchos, pero muchos jóvenes, cientos de jóvenes vinieron a los pies de Cristo. Para nosotros fue una bendición poder ser parte de esta experiencia linda. Ayer, en el comienzo del Congreso de Niños, durante el día, fue extraordinario ver los niños gozarse, disfrutar, no solamente los niños, los padres, los abuelos, pero la familia completa, un tiempo lindo. Y hoy estamos en el cierre y estará con nosotros el payaso Remy. Para nosotros es una bendición. Si estás todavía cerca, en los pueblos que están muy cercanos a Toa Alta, Barrio Piñas, en Toa Alta, Puerto Rico, puedes llegar, trae tu familia, trae tus niños, siguen llegando los hermanos, siguen llegando los amigos. Puedes, en este día hay un milagro, hay un milagro de Dios para tu vida, para tus hijas. Fíjate que el tema es transformando vidas. Si queremos que la familia completa sea transformada en el nombre de Jesús. Porque si hay transformación en la familia, hay transformación en nuestro querido Puerto Rico. 787-730-5880 es el número que puedes marcar ahora. Ya hay hermanos que se están conectando. Puedes escribir desde donde nos está mirando y escuchando. Es una bendición para nosotros, de verdad, que saque este tiempo para que recibas una palabra poderosa. Te recuerdo que nuestro evento CAP 12, 13 y 14 de julio, hay un código en las redes sociales de nuestro apóstol Wanda Rolón, que se puede inscribir junto con su familia. Es un evento que es libre de costo. Nos gustaría que estuviera participando en ese tiempo hermoso. 12, 13 y 14 del mes de julio, Pastor David Carpeta, Pastor Juan Carlos Harrigan y nuestro apóstol Wanda Rolón. Qué bendición tenerte ahí. 787-730-5880 es el número que puedes llamar ya. En este momento, algo Dios quiere hacer en tu vida. Bueno, ya vamos a subir, ya los niños están en la adoración. Queremos compartir este tiempo con ustedes. Así que sean más que bendecidos en el nombre del Señor. Adelante, señor director. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional.
porque eres un Padre amoroso. Gracias, Señor, porque tu misericordia se renueva cada día. Amén. Amén. ¿Cuántos estamos gozosos esta mañana? ¿Cuántos somos niños en el día de hoy? Y seguimos adorando. El Padre busca adoradores que le adoran al Espíritu y en verdad. Amén. Cantamos. El Padre busca adoradores que le adoren
Y en respuesta a esa alabanza, no hay nada más honesto, más puro y más sincero que la adoración de un niño. Aquí está, Señor, los que te adoran en espíritu y en verdad. La Biblia dice que de la boca de los niños y de los que maman fundaste la alabanza. Si hoy estamos celebrando este día maravilloso, honrando a Dios a través de la niñez, y felicito a los padres, a los tíos, a los abuelos, a todos los que hacen posible, nuestros pastores, nuestros líderes, que hoy estemos disfrutando de esta bendición. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Este es el resultado de enseñanza, de noches de vigilia, de mucha oración. Amén. Y de una entrega total. La gloria y la honra es para el Señor. Y hoy estamos disfrutando esta bendición. Felicitamos este fin de semana desde el viernes. Hermano, el viernes aquí se metió una multitud de jóvenes. Y hubo una cosecha impresionante de jóvenes. Y gracias a todos nuestros líderes, nuestra generación Antorcha, a todos, sobre todo Alwin y Tiara. Tremendo, hermano, una cosa tremenda. Los que no vinieron, amén, lo vamos a pasar por televisión. Pero fue espectacular. Desde la visita de Keropi, un personaje muy particular, desde la visita de Raymond Ayala, Daddy Yankee, todos estos cantantes, estos ministros, desde el pastor de Panamá de jóvenes, Nuno, bandas, y todo lo que aquí se dio fue de excelencia. Esa apertura, ese opening fue extraordinario. Todo de excelencia. Esos intercesores que comenzaron, hermano, abrieron el cielo. Pero así, tan bonito, ¿verdad?
No se vaya. Escuche bien. Pero vamos a hacer una oración. Tenemos varios hermanos. El hermano Manuel, la hermana Damaris, Juandita, algunos hermanos que necesitan que se ore. Así que vamos a orar por los enfermos. ¿Cuántos creen que Dios todavía hace milagros? Y por las peticiones. Pero le quiero dar la más cordial bienvenida a todos a la casa del Señor. Esta es la casa de todos, donde es una casa segura para todos. Así que damos gloria a Dios por usted. Salude al que está a su derecha, a su izquierda. Aunque sea de aquí, dele la bienvenida porque está aquí hoy disfrutando de esta bendición. Pastor Edgardo, pase por aquí. Pastor Edgardo, pase por aquí para que haga oración por las peticiones y por los enfermos. Queremos presentar a nuestra hermana Manuel, a nuestra hermana Damari, la nena. Exacto, y vamos a estar orando por todos, porque creemos en un Dios que cuando uno declara la palabra, Dios se glorifica. Así es que, adelante, pastor. Amén, gracias, apóstol. Te damos gracias. Ver esta estampa, de verdad que conmueve. En el nombre del Señor. Levante su mano. Padre, te damos gracias. Seguimos dándote gracias en esta hermosa mañana de tanta bendición. Gracias por esta atmósfera, Señor, que podemos crear con la adoración juntamente con estos niños, Señor. Gracias porque en este tiempo nosotros tenemos la convicción, la certeza, estamos plenamente convencidos, Señor, que hay una palabra de sanidad para todos los que están enfermos, Señor. Todos estos nombres que hemos mencionado, Señor, y aquellos que nuestra mente quizás nos recuerda, enviamos una palabra de sanidad sobre cada cuerpo enfermo. Vamos, ayúdame a declarar sanidad sobre los cuerpos enfermos a la distancia, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, cuando oramos a ti en el nombre que es sobre todo nombre, en el cual se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, Señor, reconocemos que en ti está el poder, Señor. Aleluya, declaramos, Señor, a la distancia, Dios, los que están en Puerto Rico, Señor, pero también los que están, Señor, allenda de los mares, enviamos esta palabra también, que fluya, Señor. Aleluya, en el nombre de Jesús. A los hospitales también enviamos esta palabra. Vamos, ayúdame a declarar una palabra y enviarla sobre los que están enfermos, para que testimonios en esta hermosa mañana se puedan levantar y decir: yo le sigo creyendo al Dios de la eternidad. Padre, levanta a los enfermos, levanta ahora mismo y liberta a los cautivos, Señor. Familias completas son restauradas, Dios. Declaramos que el tema de este congreso, Señor, es un tema, Señor, que vivifica, transformando vida, transformando ministerio, Dios, transformando ahora mismo generaciones completas, Señor. Levanta a los caídos, los que están ahora mismo atravesando por aflicción, por angustia, Dios, por altos niveles de ansiedad. Enviamos una palabra, el consuelo de tu Espíritu Santo sobre cada vida, Señor, sobre cada creyente, sobre cada hijo tuyo, Padre, porque te seguimos creyendo a ti, te seguimos creyendo a ti. Yo celebro con mis hermanos, Señor, porque yo sé que a la distancia tu mano se posa en el hospital, en la cárcel, Señor, donde quiera que haya alguien conectado, tu poder, vamos, alguien da un grito de victoria. Yo siento en mi corazón que esta mañana hay un milagro que se soltó, para alguien. Vamos, levante esa mano y diga: ese milagro es para mi familia, pero también es para mí. Yo le creo a Dios. Oramos, Padre, como niños, como hijos que tienen un Padre que está, aleluya, esperando que sus hijos clamen. Yo te doy gracias anticipadamente. Alguien puede tomar 30 segundos, 20 segundos y darle gracias a Dios en tu casa. Dale gracias a Dios por lo próximo, por lo que se aproxima aceleradamente para tus hijos. ¿Dónde están los padres y madres que dicen: mi familia le pertenece al Dios eterno, mis hijos le pertenecen al Dios eterno, la promesa está para mis hijos? Aleluya. Alguien puede dar un grito de victoria. Yo le creo a Dios, Padre. En tus manos está esta generación de niños, en tus manos está, Señor. Te seguimos creyendo por ellos y celebramos. Dile que está a tu lado: el milagro está hecho. Dile: el milagro está hecho. Vamos, el milagro está hecho. Vamos, toca a alguien
y dile, el milagro está hecho. Ya Dios lo hizo. Y si usted lo cree, debe dar un grito de victoria que suene fuerte. Aleluya, precioso. Pueden tomar asiento. Tenemos un pequeño recap, pero quiero reconocer a todos los hombres, caminantes y hermanos y voluntarios. A Pastor Rafa también, que estuvo ayer. Hermano, ayer se dio un congreso por el día. A pesar del intenso calor, se dio precioso. Felicitamos a todos los hermanos que estuvieron en los bacalaos, en los pastelillos, en la tarima, en todas partes. ¿Dónde están esos héroes? Esos son héroes, hermano, porque estar en un fogón a 105 de temperatura, realmente son héroes. Damos gracias al Padre por todo lo que ha acontecido. Y tengo entendido que tenemos un pequeño recap, rapidito por allá. Gloria a Dios. Todos unidos como un solo cuerpo. Mi tierra, mi isla, la isla del encanto, mejor dicho, la isla del Cordero. La juventud de mi tierra no está perdida. Juventud, en esta noche le dice al diablo, o te sale o te paso por encima. Hay algo que Dios tiene para ti. Hay algo que todavía no has visto, que Él quiere que veas. Para tú ver en la palabra todas esas promesas que están ahí, que son eternas, y verlas cumplidas en tu vida, la clave es obediencia. Que lo sepa el mundo, me entregué y para atrás no volveré. Tampoco ir para la disco, porque con Cristo yo tengo todo lo que yo necesito. No llame hermano, necesito el... Qué terrible. Y tenemos fotos de ayer, tengo entendido, por favor. Qué rico se ve ese niño ahí. Y Generación Antorcha también tuvo, mire los Transformers, hermano, mire. Esos sí merecían un premio. Muy bien, un aplauso. Ahora presentamos a la pastora de nuestros niños, a la pastora Pichi, Iliana, siempre le hemos dicho, ¿verdad? Y quiero felicitar al pastor Tommy y a todo el equipo de trabajo. Mire todos los niños que hoy vinieron. Tenemos escuelitas bíblicas en Barbosa y en otros residenciales. Y ya usted sabe, la escuelita de Llorén, que sigue creciendo, que dirigen Tiara y Alwin, está sonando porque es el residencial más grande de Puerto Rico. Y allí está el grande también porque está Jesucristo allí. Más todos estos niños que han venido hoy de Barbosa, de la alegría. Estos son de la alegría. Bendiciones, niños. Adelante. Bendiciones, iglesia. Estamos más que contentos, agradecidos por todas las cosas maravillosas que el Señor, ¿verdad?, nos ha tenido a bien disfrutar este fin de semana, comenzando desde el viernes, ayer y hoy. Así que les pido que todos se pongan de pie porque todos tenemos peticiones, ¿verdad? Peticiones en nuestro corazón, pero en la palabra dice que escribas en las tablas. Y hoy ese papel se constituye una tabla, ¿verdad que sí? Así que yo le voy a pedir a mis hermanos que me traigan la canasta para que vayan depositando, los diáconos para que vayan entregando ese papelito. Y tengo por aquí a
esta niña maravillosa que canta como los ángeles, a Yajaira, y también a todos los niños que estuvieron en ese devocional. Todavía hay una sorpresita, ¿verdad? Más, pero mientras ustedes va pasando y va escribiendo, nunca duden que sus nietos, sus hijos estarán en la casa de Dios. Aquí hay trabajo, aquí hay verdad de sobra para enseñar, educar, tanto los jóvenes que merecen un aplauso, que estuvieron todo, ¿verdad? Ayudándonos ahí 100%. Yo sé, esta parte no iba ahora, pero lo voy a aprovechar a Ariana, a Lanis, ahí se me fue el nombre, de danzas. Yo quiero que usted le dé un aplauso a Lanis y a Ariana. Y hay dos más, Dorian, no se me puede olvidar. Y también tengo una chica de Yará, que el pastor Pichi rescató a esos jóvenes de Yará. Y tengo niños de Yará. Denle un aplauso porque el colegio está aquí representado en la niñez de la casa. Y yo le pido un fuerte aplauso porque de verdad ellas estuvieron desde abril ensayando para el opening que ya mismo van a ver y se van a deleitar. Así que les dejo con Yajaira aquí. Vamos a orar. Pueden bajar la cabeza. Ok. Señor, gracias por esta mañana. Te pedimos que todas las peticiones que estén aquí presentes las cumplas con tu gloria. Que todas esas personas que estén enfermos, todas, como mi papá, que le dio un derrame, pues que todas esas peticiones se cumplan en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recalco, ¿verdad? El papá de Yajaira sufrió un derrame y estamos creyendo por un milagro del Señor. Y ayer él se lo disfrutó, estuvo, ¿verdad?, con ella también. Y sabemos que el Señor de los milagros no deja de hacer milagros. Nos sorprende cada día, en cada oración que hacemos en esta casa, en cada petición, en cada milagro realizado, milagros palpables, milagros que hemos visto con nuestros ojos. Y no nos vamos a detener. Siempre en una casa que haya oración hay victoria. En el nombre de Jesús, denle un aplauso grandemente. Les invitamos, yo quiero que el pastor Tommy pase por aquí, me acompañe y nos hable, ¿verdad?, de los proyectos, porque no es un proyecto, son proyectos que tenemos con las comunidades. Pastor Tommy. Gloria a Dios. Sean bendecidos verdaderamente, que ayer fue un día, yo digo que fue bueno. Es verdad que tuvimos que pedir fuerza del cielo, porque bregar con niños, pues usted sabe que hay que dar todo por el todo. Pero no se me puede olvidar el grupo de JC Glow, todos los maestros, todos los choferes, Tony, que estuvo aquí el viernes y amadrugó para ir a buscar los nenes. Tony, lo bendigo, que está por ahí en las cámaras, mira, está por ahí. Y todos aquellos que pusieron el granito de arena, como digo yo, pero lo más importante es que el ver nosotros la alegría de los niños, cuando se tiraban por la chorrera, cuando disfrutaba todo lo que estaba pasando, yo decía, gracias Señor, porque vale la pena el esfuerzo. Y queremos decirle a aquellos hermanos, nosotros tenemos muchos proyectos, son 12 residenciales, y nosotros queremos levantar todos esos 12 residenciales y las comunidades. Si usted quiere ver el crecimiento de la iglesia, hermano que no está haciendo nada, te invitamos que te unas con nosotros. Hay muchas vidas ahí. Un niño es una familia completa. Si todos hacemos el trabajo y nos ponemos de acuerdo, esto no es competencia, eso es trabajar para Cristo. Y verdaderamente que la necesidad usted la ve en los niños. Y cuando usted gana un niño, gana una familia, gana un empresario, gana un legislador, gana un presidente y un empresario. Pero lo más importante de esto, un adorador de Dios.
Y por eso es que yo no me canso de hacer este trabajo. Me han dado duro, pero yo, Señor, tú eres mi consolador, tú eres el que me da la fuerza y vamos para adelante. Y yo te invito que te una a nosotros, a Jesse Croy, a la catedral. Necesitamos la ayuda de cada uno de mis hermanos porque hay mucho trabajo que hacer. Así que le doy gracias a mis pastores por la confianza y viene más. Y a la pastora y a Pichi y Liana, porque hemos unido este grupo para seguir hacia adelante, para ganar vidas para Cristo. Así que los bendigo. Pastora, yo le quiero pedir al pastor Rafa que pase por aquí. Y todo el equipo de JC Cloj y Catedral que se acerquen. Porque ellos son, si nosotros hoy estamos de pie, es porque esta gente no se cansa. Esta gente, nosotros decimos, y Pastor Pichi, ¿verdad? Lo excuso, pero cualquier cosita que decimos, y ellos, ¿para dónde es que, pastora? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué auspiciador tenemos que buscar? ¿Qué, verdad? Y a nuestros pastores más que agradecidos que siempre. Este es nuestro 17 congreso y llevamos 17 de pastores y nuestro 16, de congreso. Y gracias a nuestro apóstol y a nuestro pastor que siempre han tenido la visión de conectar los niños a la casa. No es un grupito de niños que está escondidito allá, no es un grupo que está partícipe en nuestra casa. Y la pastora le encanta y al pastor verlos manifestando, ¿verdad? Todo lo que aprenden en la catedral. Y yo le voy a pedir a pastor Rafa que pase por aquí y lleve una oración, porque es necesario, iglesia, que nos cubran en la oración día y noche. Amén. Pedimos a Casey y Sofía que vayan pasando, que la vamos a dedicar al Señor en este día. Vayan acercándose para orar por ella. ¿Dónde está Casey? Atrás. La mamá es Génesis Rolón Ortiz y el papá Kevin Noel Morales. Vengan acercándose por aquí. Y Pastor Rafa, gracias. Amén. Puede pasar la familia que va a presentar el niño, puede ir subiendo. Y le pido a los que están en la nave que extienda sus manos hacia ese equipo de trabajo que está ahí. Todo esfuerzo siempre será recompensado por el cielo. Mire siempre hacia arriba, que de arriba siempre vendrá lo mejor. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor. Primeramente, por los pastores Pichi y Anabel, que han sido obedientes a tu voz, que están celebrando 17, 16 años de victoria siendo obedientes. Señor amado, y el equipo que hoy les acompaña, que han puesto su esfuerzo, su tiempo, sus talentos, sus recursos, para poder ver correr tu propósito en la vida de los niños, Señor amado. Que podamos establecer sobre ellos tu propósito divino. Que no solamente lo que le puedan insertar en sus hogares o en sus comunidades, sino que nosotros tenemos la alta responsabilidad de insertar en su vida espiritual. Declaramos y establecemos que tú cumplirás tu propósito en cada uno de ellos y en sus familias. Y como decía el pastor Tommy, Señor, tú les irás también colocando en lugares de privilegio, en lugares estratégicos para un mejor Puerto Rico. ¿Alguien lo cree conmigo? En el nombre poderoso de Jesús, sabiendo que cada uno de estos obreros, Señor amado, recibirá su recompensa del cielo, y así también sus padres, sus tíos, la gente que ha querido tener la responsabilidad de traerlos, también les llegará su bien. En el nombre de Jesús, todo lo que estamos haciendo es levantando el nombre de Jesucristo y dándote la gloria a ti, porque solo tú te la mereces. Alguien que pueda celebrar el mejor tiempo de la niñez Kingdom de esta casa, porque lo que tú celebras te llega, nos llega el mejor tiempo para la niñez. Le pido que extienda sus manos hacia acá. Vamos a dedicar esta niña al Señor, que sus padres de manera responsable la han traído ante el altar de Dios. Un día tan significativo como es el día del Congreso de Niños. Y sabemos que esta oración da resultado. Amén. Padre, en el nombre de Jesús,
En esta mañana, Señor, con toda responsabilidad presentamos a Casey y Sofía ante ti. Te damos las gracias porque sus padres de manera diligente y responsable la traen ante tu altar, Señor, para consagrarse ellos al cuidado de esta niña, para hacerla conocerte a su escasa edad, Señor, para ser ejemplo de vida cristiana, para que cuando Casey crezca, Señor, te conozca a ti como único Salvador y Señor de su vida. Declaramos que crece sana, no solamente en lo físico, sino emocional y espiritualmente para la gloria de tu nombre. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo le va a dar sabiduría a estos padres para levantar en el temor y en el conocimiento tuyo. Gracias por sus padres, Señor. Declaramos salud y larga vida sobre ellos para que puedan levantar a esta niña en tu temor y en tu conocimiento y que ella pueda servirte todos los días de su vida. La dedicamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y gritamos amén. Denle un aplauso al Señor. Yo quiero pedirle a Jay que vaya pasando por aquí. Hermanos, quédense de pie y vamos a prepararnos para la ofrenda. Ofrendarle al Señor es de sumo gozo, ¿verdad? Y las ofrendas son un memorial. Usted piense que lo que usted está depositando es para honrar al Señor, pero también el Señor se acuerda. Tenemos testimonios grandes, ¿verdad? De lo que es ofrendar y de las bendiciones que hemos cosechado, ¿verdad? Muchas veces pensamos que es material, pero nada más de pensar que nuestros hijos están aquí con nosotros, que les sirven a Dios, que podemos ver la abundancia, ¿verdad? En cada uno de ellos. Eso también es una ofrenda de gratitud. Y una ofrenda de gracia. Y cada vez que el Señor, ¿verdad? Que usted da una ofrenda, el Señor se la va a multiplicar en bendiciones. Amén. Sí. Esto es muy importante. Porque la gente piensa, ay, no. Yo soy testigo de ofrendas. Soy testigo, ¿verdad? Nunca lo he dicho a viva voz. Pero hoy en día dirijo una empresa. Llevo 2 años y medio en una empresa. ¿Y usted sabe qué? Una empresa que no tuve que dar ni un centavo. Simplemente me dijeron, extiende tus manos y hoy deposito unas llaves. ¿Sabes por qué? Porque llevamos años, ¿verdad? Pero esto es el fruto y la cosecha. En un tiempo en que pensé que iba a morir, porque vi la muerte frente a mí. Y yo le dije, Señor, todavía no es mi tiempo. Todavía me falta ver cosas. Y el Señor aceleró y usó al pastor Rafa. Y usó también al pastor Edgardo en un momento de avivamiento y me dijo, pastora, no se rinda, algo viene, algo viene, algo viene. Y ¿sabes qué? El 2 de octubre me declaran una palabra y ya el 11 de noviembre tenía unas llaves de un negocio que no invertí nada. Invertido tiempo, invertido ofrendas, invertido trabajando para la obra de Dios. Y Dios sabe recompensar a los justos. Así que nunca dude de la ofrenda que usted va a depositar. Piénsalo. Y en los diezmos mire, usted asegura su vida. Con los diezmos y la ofrenda usted asegura su vida, su salud, sus riquezas, sus hijos, todos, sus nietos, aún hasta la 4ª generación. Está usted asegurado. Amén. Buenos días, iglesia. Buenos días, iglesia. Amén, amén. Hoy voy a orar orando por la ofrenda. Si tienen una ofrenda, quiero que la levante. Voy a leer un versículo en memoria. Se llama Malaquías 3:10, nueva traducción viviente. Dice así:
Traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Lo que yo entendí de este versículo, se lo voy a resumir, es así. En ese versículo Dios nos pide que los pongamos a prueba, trayendo todas nuestras ofrendas y diezmos a su templo. Y al ser obedientes a su mandato, Dios nos abrirá los cielos a nuestro favor. Habrá una bendición hasta que sobreabunde. En Éxodo 25:1, traducción lengua actual, Dios nos habla diciendo que traigamos nuestras ofrendas de manera voluntaria y de todo corazón. Yo quiero, levante la ofrenda ahí lo más alto. Vamos ahora por la ofrenda. Voy a pedir que las ofrendas no son de los teléfonos. Esa ofrenda se lo llevamos a los cielos celestiales. Cuando esas ofrendas lleguen a los cielos, el Señor va a abrir todas esas puertas. Va a cerrar todas las cadenas. Vamos a orar, cierren los ojitos y bajen la cabeza. Padre Santo, gracias Padre Santo, Señor. Gracias Padre de los ejércitos celestiales, Señor. Gracias por estar aquí en esta hora, Señor, bendiciendo esa ofrenda, Señor, de cualquier ciudadano, Señor, de todas estas personas tuyas, Señor. Que esta ofrenda no son solamente dinero, Señor, es para ti, Señor, para tu reino, Señor. Sabemos que tú eres el rey de la plata, el oro y el diamante, Señor. Pero no hay nada más que eso, Señor. Que seas tú siempre cuidando esa ofrenda, Señor. Que tú los cuides con todo tu corazón, Señor. Y seas tú siempre en ella, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Pasen ahí a dar su ofrenda. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach.
Bueno, ahora vamos a remover, ¿verdad?, los micrófonos, porque pueden tomar asiento. Ya estamos para presentar a nuestro invitado especial, que ya es de la casa, porque siempre que lo acudimos, él siempre dice presente. Y los niños han preparado un opening precioso. Así que damos gracias a él. ¿Cuántos se están gozando? Felicito a Melqui. Melqui canta como su madre. Dios mío, qué bello. Estamos listos. Adelante. Yo no sé qué tenía Daniel, que cuando oraba leones callaba. Yo no sé qué tenía Elías, que profetizaba y fuego caía. Yo no sé qué tenía Moisés, que al bajar del monte él resplandecía. Yo no sé qué tenía Samuel, que la voz del Padre él reconocía. Pero hay una unción en el aire, y lo que me cueste quiero entregarte. Hoy derramarás tu espíritu y tus hijos profetizarán. Pero hay una unción en el aire, y lo que me cueste quiero entregarte. Hoy derramarás tu espíritu y tus hijos profetizarán. Yo no sé qué tenía Daniel, que cuando oraba leones callaba. Yo no sé qué tenía Elías, que profetizaba y fuego caía. Yo no sé qué tenía Moisés, que al bajar del monte él resplandecía. Yo no sé qué tenía Samuel, que la voz del Padre él reconocía. Pero hay una unción en el aire, y lo que me cueste quiero entregarte. Hoy
Fuerte el aplauso para el Rey de Reyes. Esta es una generación de aquí y de ahora. Lo puedes sentir, lo puedes sentir. Gracias, Señor. Felicitamos de todo corazón a los que han tenido tiempo. Esta niña me dicen que es hija de pastor, que se graduó este año de nuestra academia y hoy está sirviendo en la casa, ¿verdad? Y salúdame a tus papás. Gracias por tener una hija como tú y que ha venido a ayudarnos y a servir. Qué maravilloso. Academia Cristiana Yaná, ya sabe. Así que te felicito, mi amor. Felicitamos a todos los niños. Fuerte aplauso. Tan chiquitos y tan bellos y tan grandes y tan preciosos todos. Y así es un honor presentarles la palabra en la administración de esta tarde para chicos y grandes. Pero los grandes que tengan un corazón. Yo le creo. Exactamente. José Vega. Yo le creo. Que es el manager de Remy. Así que con nosotros, Remy. Ay. Hermanos y hermanas, apóstol, gracias. Yo le creo. Yo le creo. Yo le creo, yo le creo a Dios. ¿Cuánto le creen? Yo le creo, yo le creo, yo le creo, yo le creo a Dios. Dilo conmigo. Yo le creo, yo le creo, yo le creo, yo le creo a Dios en medio de mi tormenta, en medio de turbulencias, cuando estoy ahí en el precipicio, cuando yo me siento triste y me encuentro deprimido, yo le creo a Dios, yo le creo, yo le creo, yo le creo, yo le creo a Dios. Dilo conmigo, yo le creo, yo le creo, yo le creo, yo le creo a Dios. Cuando yo me siento solo, cuando no tengo salida, cuando el cheque no me da para pagar, cuando mis hijos se alejan y no puedo verles cerca, yo le creo a Dios, yo le creo, yo le creo, yo le creo, yo le creo a Dios, yo le creo, yo le creo, yo le creo, yo le creo a Dios. Cuando el niño está adorando y una niña está danzando y recogen las ofrendas, yo le creo a Dios. Cuando un pueblo sigue unido a pesar de su destino, yo le creo a Dios. Dilo, yo le creo, yo le creo, yo le creo, yo le creo a Dios. Yo
le creo a Dios. Y le traían los niños a Jesús para que Jesús los tocara y los sanara. Porque los padres de esos niños habían visto lo que Jesús estaba haciendo en medio de la multitud. Y los niños querían estar cerca de Jesús. Y los niños querían estar cerca de Él. Y los padres en su iniciativa hicieron algo hermoso. Empezaron a dejar que los niños se acercaran a Jesús. Mira la imagen. Jesús en medio de la multitud, sanando enfermos, curando vidas, repartiendo salvación. Y empieza papá y mamá, abuelo y abuela a llevar los niños. Y los discípulos, para proteger a Jesús, detienen los niños. Y los detenían para que no se acercaran al maestro. Y Jesús se indignó. Jesús se molestó. Y les dijo, deje que se acerquen a mí. Y no se lo impidan. Porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso, yo le creo a Dios. Yo le creo. Yo le creo. Yo le creo. Yo le creo a Dios. En un momento dado estaban discutiendo saber quién era el mayor o el menor. Y Jesús, en medio de la multitud, escoge un niño y lo pone al frente y le dice, cualquiera que sea como uno de estos. Cualquiera que sea como uno de estos. Donde el Señor te ponga, hermano, sirve. Donde el Señor te ponga, tú sirves. Tú sirves, porque a eso hemos venido, a servir al Rey de Reyes. ¿Por qué? Yo le creo. Yo le creo. Yo le creo. Yo le creo a Dios. Hay un árbol que se conoce como el Kalahari. Este árbol mide posiblemente 10 pies. Y es el único árbol que resiste el desierto. Es el único árbol que cuando vamos al desierto, a las temperaturas más altas del desierto, es el único árbol que queda con vida. Empezaron los científicos a investigar por qué el Kalahari podía resistir grandes temperaturas. Era un árbol que no moría. Era un árbol que permanecía en pie a pesar de que ningún hombre lo había plantado. Ese árbol nace solo. Ese árbol en medio del desierto nace solo. Y empezaron los investigadores a buscar de qué estaba hecho ese árbol. Buscaron sus hojas y la analizaron y no encontraron nada. Buscaron sus ramas y la analizaron y no encontraron nada. Y uno de los científicos dijo, vamos a buscar las raíces. Y empezaron a buscar las raíces. Y empezaron a buscar las raíces. Y empezaron a buscar las raíces y encontraron que el árbol tenía 220 pies de raíz. Porque no se trata de altura, se trata de profundidad con Dios. No se trata de las cosas que tú hagas, se trata de las cosas que Dios haga a través de ti. Y empezaron a buscar y a buscar. Y es que el árbol, a medida que necesita vivir, empieza a profundizar. Y me viene a la mente que nosotros, si queremos profundizar con el Señor y con nuestros hijos, tenemos que leer la palabra, que orar constantemente y que buscar una intimidad con Dios minuto a minuto, segundo a segundo. No podemos desviarnos. No podemos desviarnos. Dios está ahí y nosotros aquí. Y si se nos cae algo, déjalo. Y si lo vas a recoger, sigue mirando a Dios. Sigue mirando a Dios, pero que no se diluya la mirada a Dios. Que no se diluya la mirada a Dios. Abuelo que me escuchas,
tú no estás para cuidar a tus nietos. Oye esto, tú estás para educarlos. Tú estás para que ese tiempo que estén en tu casa, tú estés cantando coritos con ellos. Tú estés profundizando en la raíz para que ningún desierto los pueda tumbar. Papi y mami, tú no estás para cuidar a tus hijos, tú estás para educarlos. Y eres tú el que los tiene que educar. Hace 1 año y medio me llama Guapa Televisión para una cápsula. Y me dice, Remy, queremos que hables en la televisión 5 minutos. Y yo me preparo y voy directamente a lo que he hecho durante 44 años que cumplo hoy. 44 años pintándome la cara. Wow. Porque yo le creo a Dios. 44 años. 44 años. Y me llaman y voy yo con mis cápsulas dirigidas a los niños. Y me dice el director de Guapa, me dice, no queremos que las dirijas a los niños. Queremos que las dirijas a papi y a mami. Lo que ha pasado aquí en esta mañana es glorioso. Lo que ha pasado aquí en esta mañana es promesa cumplida de Dios, de que si instruyes al niño en su camino, aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. El mejor lugar para que nuestros hijos y nuestros nietos estén es en un altar. Me encantan los deportes, me encantan que estén en las canchas. Pero los domingos se hicieron para adorar al Rey de Reyes. Y dile a los entrenadores que tus hijos no van a jugar los domingos. Vienen a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Necesitamos un pueblo que se una a favor de nuestra niñez. El deporte es bueno, pero que sea los sábados o los domingos a las 5 de la tarde. Los domingos por la mañana venimos a adorar al Rey de Reyes. Mire eso. Mire eso, mire eso, promesa de Dios. Promesa de Dios, denle un aplauso al Señor. Esas niñas nunca van a olvidar eso. Esas niñas nunca van a olvidar que vinieron a servir aquí en el Congreso de la Niñez. Esta es la iglesia de los niños. Y mientras más conscientes estemos de que esa es nuestra responsabilidad más grande, no vamos a caber aquí el año que viene cuando hagamos esta actividad, porque nos vamos a lanzar hoy a buscar nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros vecinos, gente, niños que están en sus casas y no hay quien los traiga. Yo quiero decirle a los muchachos, yo soy producto de un residencial público. Cuando mi abuelo murió, perdimos todo. Todo, abuelo era jugador de béisbol de grandes ligas y nos mantenía ahí con el sueldo de pelotero que en aquel entonces me decía abuela que cobraba $75 semanales, igual que ahora, me cobran $75 cada 10 minutos. Y abuelo muere y nos vamos a un residencial público, mi mamá, mi abuela y yo. Y ahí en ese residencial público, Pastor Tommy un día fue alguien a predicar. Un sábado por la noche. Un sábado por la noche en el residencial público fueron a predicar. Y ahí estaba yo, detrás de unas rejas de un balcón. Detrás de unas rejas de un balcón. Y empezaron a cantar. Y empezaron a orar. Y el pastor empezó a predicar de lo que era Jesús y lo importante que son los niños para él. Y ahí se volteó a llamarme y ahí yo pude bajar y conocer al Señor siendo un niño. Al otro día me fueron a buscar en una guagua, como fueron a buscar a estos niños. Y los vamos a ir a buscar siempre, porque así empecé yo como ustedes. Mami ni abuela iban a la iglesia. Yo estaba cantando en el coro de niños en una actividad de Navidad porque me pusieron a cantar en el coro de niños sin saber cantar. Éramos 100 niños. Me pusieron en lo último allá. Pero me pusieron allá sin micrófono y sin nada.
allá, los niños decían, pastor, no lo ponga a cantar, que es de caserío. Y decía, pastor, no lo ponga a cantar, que viene solo. El pastor dijo, sí, yo lo voy a poner a cantar. Y yo le dije, pastor, yo no sé cantar. Y me dijo, es que no eres tú, es el que va a cantar a través de ti. Y allá atrás, a lo último, me pusieron. Y allá atrás aprendí lo que era el poder de la oración. Porque en el concierto de Navidad, cuando era un niño, empecé a orar diciendo, Señor, concédeme que mami y abuela vengan y me acompañen a la iglesia. Y empecé a orar. Y cuando levanté la vista, mi mamá y mi abuela estaban sentadas por allí. Y ese día aceptaron al Señor. Yo le creo a Dios. Ese día pasaron al frente. El pastor me miró, me llamó, me dijo, ven. Abuela ya está con el Señor. Mami tiene Alzheimer, pero no se le han olvidado los himnos ni los coritos. Se ha olvidado de todo lo demás, pero no se ha olvidado del amor inigualable de aquella vez que conoció al Señor. Abuela, abuelo, papi y mami, vuelvo y te repito, en nuestras manos está el educarlos en la fe. No perdamos tiempo. Yo hace un mes tuve que salirme de una reunión donde se estaba planificando todo lo que había que hacer con la niñez de este país. Y yo dije, conmigo no cuenten. Conmigo no cuenten. Porque nosotros hemos traído esos niños para bendecir este mundo. Y no para que el enemigo haga con ellos lo que le da la gana. Nosotros reclamamos a nuestros niños de que le pertenecen a Cristo. Amén. Muchas veces estamos pendientes. Papi, mami, quiero decirte algo. Hay una agenda oculta. Y ya no es tan oculta. Ya la hicieron pública. Y yo quiero decirte que tengas mucho cuidado con la ropa que le pones a tu hijo y a tu hija. Hay una ropa que está marcada para hacer el mal. Y nosotros creemos que son muñequitos indefensos y que son cositas y que son esto. Pendiente a lo que ellos usan de ropa. Pendiente a lo que ellos ven en el cine. Pendiente a lo que ven en YouTube a través de esos muñequitos que uno no sabe quién los hace. Pero yo sí sé quién está detrás de eso porque he estado en reuniones con grandes dueños de canales de niños donde ese no es el interés. Y la gente me dice, Remy, ¿qué hacemos? Orar. Profundizar en la palabra y seguir profundizando con ellos. Y sobre todo, hermano mío, oiga bien, hay dos maneras de decir las cosas. Una es hablando y otra es actuando. Una vez un niño en un programa de televisión me dijo, Remy, no me lo digas más, hazlo. Yo le estaba explicando unas cosas y explicándole, uno se mata explicándole a ellos. Y mira que si esto, que si lo otro, y yo pasé por eso. Y no hagas esto que te vas a caer. ¿Cuántos aquí le han dicho te vas a caer y se han caído? ¿Verdad? Mira para allá. Porque ya ellos se cayeron primero. Y entonces me dice un niño, Remy, hazlo y no me lo digas más. Papi, mami, abuelo y abuela, hazlo y no se lo digas más. Ellos van a hacer lo que tú hagas, no lo que tú dices. Ellos van a hacer lo que tú hagas y no lo que tú dices. Si en tu casa no se grita, ellos no gritan. Si tú respetas a mamá cuando estás en un centro comercial y estás pendiente más que a mamá, cuando ellos tengan a su esposa, ellos van a estar pendientes a su esposa.
Es ejemplo. Es ejemplo. Es ejemplo. Un niño me dijo, yo le digo a un niño la importancia de comer vegetales. Y él me dijo, yo no como vegetales, Remy. Y yo le dije, pues muy mal. Y me dice, es que en casa no compran. Si no compran, ¿cómo va a comer vegetales? ¿Cómo va a comer saludable si no cocinamos? ¿A cuántos aquí les gusta más la comida de abuela que la de mami? Levante la mano. Mami, eso es un mensaje que te están enviando. Yo tengo una amiga que tiene un florero en la estufa. El testimonio es lo que nos hace profundizar en medio del desierto. Nuestro testimonio. Recuerdo cuando yo le dije a mami, mami, el pastor me está llamando, quiero bajar a conocerlo. Mami me dijo, déjame verle la cara al pastor. Y se asomó y me dijo, baja, que se le nota que es un hombre de Dios. Qué hermoso que a ti se te note que tú eres de la senda antigua. Donde quiera que tú estés, que digan, mira, ese hombre y esa mujer es un hombre de Dios. Que tú sin hablar, tus compañeros de trabajo vayan a ti a pedir oración. Que tus vecinos, que tú seas el mejor vecino. Porque tienes a Cristo en ti, porque profundizas con Él. Porque hay intimidad. Que tú seas el mejor empleado público. Que tú seas el mejor empresario. Que la gente quiera hacer negocio contigo porque tú eres un hombre de Dios. Cuando yo voy a las tiendas tuyas, yo sé que tú eres un hombre de Dios. Como tratas a la gente con lo justo, como tratas a los empleados. Niño y niña que me escuchas, tú tienes que ser la mejor estudiante. Para que digan, wow, esa muchacha es la mejor estudiante. ¿Y sabes qué? Y tiene a Dios en su corazón. ¿Cuántos niños tienen a Dios en su corazón? Yo le creo. Yo le creo, yo le creo, yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Cuando veo niños y niñas haciendo estas actividades que hacen, con ese compromiso y con esa seriedad, muchas veces más que los adultos. Y perdonen que se los diga, conseguir un adulto que ensaye para algo es bien difícil. Y usted le dice a los niños, ensaya 10. ¿Cuántas veces ensayaron esa danza? Un montón, ¿verdad? Se veían hermosas con ese fuego y con esa unción. Con esa unción hermosa. Porque ustedes tenían esa unción ahí. Yo veo a Dios hoy riéndose. Lo que está haciendo la senda y Dios volteando su mirada hacia la senda diciendo, así es que se hacen las cosas, apóstol. Así es que se hacen las cosas. Para Dios lo primero. Para Dios lo mejor. Para Dios la excelencia. La mediocridad no puede estar acompañada de Dios. Porque no eres tú el que vas. Es Él a través de ti. Señor, si tú vas, yo voy. Señor, si tú vas, yo voy. Si no, déjame aquí. Hermanos queridos, trabajar con niños no es fácil, pero trabajar con adultos es peor. ¿Qué? Yo que tengo campamento, que doy talleres, yo digo, Dios mío, esos muchachos, levanten la mano, levanten la mano. Tú le dices a los niños, levanten la mano, y levantan la mano. Tú le dices a un adulto, levanta la mano, ¿para qué? Los niños con un globo de helio son felices. Ya nosotros no sabemos qué más tener para ser feliz. Entonces tenemos que aprender de los niños. Yo quiero decirte algo. A mí me llamaron del Departamento de Educación para que le enseñara valores a los niños. Yo le dije, no. Eso no le toca a Remy. Eso le toca a papi, mami, abuela y abuelo. Porque cuando ya yo fui para Kindle, ya abuela me había enseñado los valores. Y me lo enseñó bien sencillo. Si te encuentras un lápiz, lo devuelves.
Lo que no es tuyo, no lo traigas a la casa. No te burles de nadie, porque después se van a burlar de ti. No me hagas ir a la escuela a devolver algo que tú hayas traído que no te pertenece. Yo aprendí rápido que no se podía robar. Abuela me miraba a la cara y me decía: yo quiero que tú siempre me digas la verdad, por más dolorosa que sea. No me mientas, porque siempre quiero confiar en ti. Ahí aprendí que no debíamos mentir. Ya cuando llegué a la escuela yo tenía mis valores claros, porque la escuela es para enseñar español, inglés, matemática, estudios sociales y ciencia. No es para enseñar cómo un hijo de uno se tiene que comportar. Eso nos toca a nosotros, papi y mami. Eso nos toca a nosotros. Vamos para la iglesia. Levántate que vamos para la iglesia. Cuando ya no vivas aquí, tú decides. Pero mientras vivas aquí, vas para la iglesia con nosotros. Y vas sin celular, porque a la iglesia se va a escuchar y a recibir palabra. Aquí no estamos para entretener a los niños, aquí estamos para educar a los niños en la fe. Para educarlos en la fe. Para que cuando salgan por esa puerta y se encuentren con lo que hay, ellos se puedan defender. Ellos puedan luchar. No va a ser fácil para ellos. No fue fácil para nosotros, ni es fácil para nosotros. Pero nosotros tenemos que ser fuente de bendición para nuestros niños. Y estamos acostumbrados de que la bendición está detrás de nosotros, y no es así. La bendición está al frente de nosotros y nosotros tenemos que ir corriendo a recibir esa bendición, y detrás de esa bendición, y detrás de esa bendición. No podemos mirar para atrás. Había un corito que decía: yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí. No vuelvo atrás. Hermanos queridos, no podemos volver atrás. Las cosas viejas pasaron y he aquí, míralas ahí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Yo quiero que ese grupo de danza se pare aquí. Yo se me olvidó hasta lo que iba a cantar de Remy. La unción era demasiado, el altar estaba demasiado fuerte. Si usted me dice de qué yo hablé, yo no sé de qué yo hablé. Yo sé que yo venía a hablar de otra cosa. Yo venía a hablar de otra cosa. Pero yo le creo a Dios. Mire eso. Ahí está la iglesia de hoy. No es del futuro, hermanos. Esta es la iglesia de hoy. Y tenemos que estar pendientes a ellos. Mientras más actividades hagamos para nuestros niños, más se nos va a llenar el templo. La iglesia del niño, apóstol. Pastor, la iglesia del niño. La iglesia del niño. Seguir impactando los residenciales. Si tú no lo quieres traer, yo lo busco. Déjeme decirle algo. El 80% de nuestros pastores no fue papá y mamá el que los trajo. Fue un vecino, fue una abuela, fue una maestra. Fue que los fueron a buscar. Y ahí están. Ahí están.
Vamos a cantar. Vamos a cantar porque eso es lo más importante. Adorar. Te voy a explicar por qué. La canción penetra nuestro más profundo sentido. Estamos trabajando con pacientes de Alzheimer. Hemos hecho 70 actividades en hogares. Todos los niños, vengan para acá. Vengan todos los niños. Todos los niños y las niñas. Mira eso. Dale un aplauso a esos niños. Dale un aplauso. Wow. Yo quiero esa foto para ponerla en Facebook. Eso es lo que se tiene que poner en Facebook. No es que te retrates enseñando los pies. No, esto es lo que tú tienes que poner en Facebook. Mira eso. Mira eso. Wow. Wow. Mira eso. Mira qué belleza. Mira qué belleza. Levante la mano los que veían a Remy cuando eran niños. Déjame ver. Ey. Veo gente de Pacheco y Tío Nobel. Vamos a ubicarnos. Veo gente de Gaby, Fofo y Miliki. Veo gente de Titichagua. Qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso. Levante la mano los buenos. Los que recogen su cuarto. Levante la mano los que hay que mandarlos a bañar 3 y 4 veces y no se quieren bañar. Levante la mano los que no se quieren levantar por la mañana para ir para la escuela. Levante la mano. Óigame, levante la mano los que les gusta más las vacaciones que la escuela. Levante la mano los que pelean con los hermanos. Levante la mano los que saben que ustedes son importantes para Jesús. ¿Cuántos tienen a Jesús en su corazón? Wow. Cuando yo diga cosas buenas, abrimos las manos. Y cuando yo diga cosas malas, cerramos las manos para que esas cosas no dañen tu corazón. Y papá y mamá, que tú seas ejemplo, abuelo y abuela, que tú seas ejemplo siempre. Aprovecha cada segundo que estén tus hijos en tu casa, porque después se van. Y enséñale todo lo bueno. Un ejemplo: amor, odio, paz, guerra, amistad, peleas, bondad, maldad, fe, respeto, vegetales, pizza, hamburger, ¿estamos listos? A las cosas buenas le abrimos las manos y a las cosas malas las cerramos. ¿Estamos listos? ¿Lo hacemos? Aquí están los buenos, papi y mami. ¡Míralo! Levante la mano los buenos. ¿Dónde están los buenos? ¿Dónde están? Que yo no los veo. Que levanten esas manos que los quiero saludar. ¿Dónde están los buenos? Esos son los que siempre queremos. Que levanten sus manitas para este mundo arreglar. Los buenos son los que ganan, van llenando la alegría por la noche y por el día. Y no se pueden cansar, brincan, danzan y se divierten. Van alegrando a la gente y en sus puertas siempre tienen llaves de felicidad. Todos a la bondad, ábrele la puerta. A la maldad, ciérrale la puerta. A la verdad,
ábrele la puerta a la mentira, ciérrale la puerta a la bondad, a la maldad, a la verdad y a la mentira, brincando con un piecito arriba. ¡Vale! Ahora con los dos pies arriba. Todo el mundo a el amor, Ábrele la puerta, a la envidia, ciérrale la puerta, a los abrazos, ábrele la puerta, al egoísmo, ciérrale la puerta, a los amigos, ábrele la puerta, a la tristeza, ciérrale la puerta, a nuestro Dios, ábrele la puerta, y al enemigo. ciérrale la puerta. ¿Dónde están los de la senda? Todo el mundo brincando con la mano arriba. Todo el que se sienta joven con la mano arriba. ¡Dígalo! El que se sienta viejo que se quede sentado. Pablito, ¿dónde están los buenos? Un grito de júbilo. ¿Dónde están los papás y las mamás de estos niños? Ven al altar con ellos. Ven al altar. Ven aquí, al frente con ellos. ¿Dónde están? Vengan con ellos. Agárrenle la mano. Agárrenle la mano. Y yo quiero hacer algo que hicieron conmigo cuando fui la primera vez solo a la iglesia. Cuando yo fui solo a la iglesia del residencial público, se me acercó un joven y me dijo, ¿cuál es tu nombre? Y yo le dije, Remy. Y me dijo, Remy, desde hoy en adelante voy a orar por ti. Yo era un niño. El joven me dice, no te voy a soltar nunca. Siempre estaré orando por ti. Hace 3 años un pastor se retira de pastor para meterse a misionero. Y me dice que quiere que yo vaya a predicar a su iglesia un domingo por la mañana. Y ese domingo cuando me dan el púlpito para predicar, me dice el pastor que se retiraba, Remy, quiero decirte algo. Yo fui el joven que te recibió cuando tú fuiste a la iglesia cuando niño. Y desde entonces he estado orando por ti. Los jóvenes de esta casa, ¿dónde están? Yo quiero que te acerques a algún niño del residencial y empieces a orar por él. No lo sueltes. A mí no me soltaron. Y después de mucho tiempo me di cuenta que esas oraciones eran las que me cubrían en medio de mi desierto. No sueltes a tu hijo, que cuando él te vea fregando, cocinando, planchando, te escuche cantando alabanzas al Señor. Que de tu boca, en vez de salir regaños, salgan bendiciones, porque hay 2 maneras de decir las cosas. Yo le pudiera haber dicho a mis hijos, tengo 5 hijos, yo le podía decir a mis hijos, si no te comes la comida, no vas al parque. Y no tenía la misma efectividad con ellos cuando le decía, vida mía, si te comes la comida, te llevo al parque. Es lo mismo, es lo mismo, pero la manera es distinta. Los que se criaron con Remy, ¿dónde están? Digan la verdad. Digan la verdad. Todo el que se sienta joven, alábalo. Y esa mano, esa mano. Esta es nueva. ¡Apa! El grupo de danza, danza arriba. Venga la danzora. Venga la danzora. Venga. Venga. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar, iglesia. Alegres porque
Canta, iglesia. Cántale a tus hijos y a tus nietos que te oigan adorando al Rey de Reyes. Amamos todo de ti, tu creación te adora, los cielos se rinden, Hijo de Dios tú eres porque vivimos hoy. Dilo duro. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz del día, como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Dile, vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Come on. Arriba, arriba. Mira, vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar su nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Aquí estamos, aquí, hola. ¿Se oye? ¿Se oye? Cuando el poder del Espíritu Santo baja, no hay quien lo detenga, ¿verdad que no? A ver. Estamos listos, seguimos. Una más, pastora, una más, apóstol, una más. Dice. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, iglesia, me amaste a mí, me amaste a mí. Dile, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Yo te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida.
quedes sin adorar, no te quedes sin adorar. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, dile, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. De Dios, les pido un favor, que en sus oraciones me incluyan esta noche cuando se acuesten, incluyan a este payaso que le ha creído a Dios. Que Dios los cuide. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Yo le amo más. Que Dios los bendiga, hermanos. Que viva nuestra niñez dedicada a Cristo. Fuerte el aplauso. Gracias, Señor, y gracias, Nemi. Sin embargo, si en nuestros medios hubiese alguien, un papá, una mamá, un abuelito, un tía o un niño que hoy quiera recibir a Jesús como su único y exclusivo Salvador, levante su manita para que podamos orar por usted. Si hay alguna vida para Jesús, Dios bendiga a estos niños. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Mire qué hermoso, niños para Cristo. Aleluya. ¿Alguien más? A lo mejor hay un papá, Remy. Un papá, una mamá, una abuela. ¿Hay alguien aquí hoy que quiera hacer un compromiso por sus hijos de oración y quiera pasar al frente a esta hora? Necesitamos guerreros de oración por nuestros hijos. Y si hay alguien que hoy decide orar por su hijo, por su nieto, por tus hijos que ya no vienen, ven al altar y vamos a ponerlos en oración. Niños aceptando a Cristo. Me acuerdo cuando yo acepté al Señor siendo un niño. Y subí a mi casa y le dije a mami, abuela, acepté al Señor. Y abuela dijo, tú no sabes lo que estás haciendo. Pero mami dijo, quizás él no sabe, pero Dios sabe lo que él está haciendo. Dios sabe lo que estos niños y niñas están haciendo. Si hay algún adulto hoy aquí que quiera traer su petición al Señor, traer su angustia y su dolor, lo que no te deja dormir con tu hijo o tu hija, lo que muchas veces quisieras metértele por dentro a tus hijos que hagan con tus nietos, tráelo hoy al altar. Yo creo en un Dios que cumple sus promesas. Si hay alguien hoy que quiere reforzarse en el Señor, pasa al frente. Pasa al frente. Si hay una vida que quiere aceptar al Señor, pasa al frente. Necesitamos gente que se quiera comprometer con Cristo. Gente que diga, Señor, heme aquí, envíame a mí. Gente dispuesta. Dios te bendiga. ¿Quién más? ¿Quién más? Necesitamos abuelos dispuestos que digan, aquí estoy yo. ¿Quién más? Aquí hay gente que tiene que tomar decisiones esta semana. Si se queda en Puerto Rico, se va de Puerto Rico, yo te estoy diciendo que vengas aquí al altar y ponlo en el altar. ¿Ok? Hay gente aquí que tiene que tomar decisiones. Si se va, se queda. Yo te estoy diciendo que no te vayas si Dios no va contigo. Que puedas escuchar su voz. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Estamos viviendo unos tiempos, hermanos, que hay que agarrarse de Dios. Esto no es jugar a ser cristiano. El tiempo de jugar a ser cristiano pasó.
No. Esto es gente comprometida que refleje el rostro de Cristo donde quiera que te muevas. ¿Ok? Demostrando su amor. Alguien más. Alguien más. Algún papá, alguna mamá, algún tío, alguna persona, algún enfermo. Trae tu enfermedad al Señor. Hoy es un día de milagro. ¿Tú lo crees? Padre, aquí está tu pueblo. Aquí están tus vidas, Señor. Aquí estamos tus hijos. Que hoy queremos reafirmar una vez más nuestro compromiso genuino contigo. Tener una relación íntima, Señor. Acercarnos cada día más a ti. Que otra vez podamos escuchar tu voz. ¿Desde cuándo no escuchamos tu voz? Hay personas aquí que hace tiempo que no escuchan tu voz. Y hoy están dispuestos, Señor, a abrir sus oídos para que tú susurro y tú murmures en ellos. Y dirija su senda donde quiera que vayan, donde quiera que estén. Señor, es día de milagro. Hoy es día de milagro. Hoy es día, Señor, de promesa tuya cumplida. Hoy es día donde se abren los cielos, Señor, y una doble unción entra aquí en esta casa. Señor, grandes planes hay. Oh, aleluya. La gloria desciende de Dios. Nosotros no necesitamos luz, porque tú eres nuestra luz. Porque tú eres nuestro camino. Porque tú eres nuestra vida. Lo único que necesitamos, Padre, es tu presencia en nuestras vidas. Es dejarnos guiar por ti en todo momento. Que seas tú el que dirijas y no nosotros. Que no se trata de nosotros, que se trata de ti. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has traído. Amén. Amén. Amén.
Yo le creo, yo le creo, yo le creo, yo le creo a Dios. ¿Eso te lo dio Dios aquí? Yo me lo imaginé. Porque esa canción le quedó bella, la tienes que grabar. Claro que sí. Cántala. Yo le creo, yo le creo. Y mientras Remy canta, ¿sabe yo qué? Le si se puede creo, mostrar lo que está yo aconteciendo le este creo a fin de Dios. semana en la República Dominicana. Mire, yo le con creo, niños, mira eso, Remy, yo le creo. esa es nuestra iglesia en San Juan Herrera, mírelo. Yo le creo a Dios. En medio de El mi pastor tormenta, Noé ayer le dio paseitos a los de mi niños. angustia y de mi pena. Cuando yo no tengo nada, yo le creo a Dios. Cuando uno está contento, Les amamos, iglesia. y feliz y muy atento. Iglesia, yo le creo a Dios. Bendiciones. Gracias, Remy, te bendecimos. CAP 2024 en la Senda Antigua. Julio 12, 13 y 14. Se acerca el CAP Puerto Rico, 12, 13 y 14 de julio. Comenzamos viernes a las 5:30 de la tarde, sábado a las 8:30 de la mañana y gran cierre el domingo. Mire, esto es para todos, sobre todo si usted es un líder, un pastor. Traiga a su iglesia, no tenga temor de nada. Se le van a dar herramientas, va a ser una palabra, un refrigerio de Dios que viene para su vida. Es completamente libre de costo. Estamos invitando al pueblo que pueda y que sepa hacerlo, que se inscriba a través del QR que aparece ahora en pantalla. Pero no es menos cierto que usted puede llegar y no hay ningún problema. Pero nos gustaría, pues, para estar preparados para recibirle, que como es gratis, completamente, repito, libre de costo, gracias a nuestros presentadores y auspiciadores que han tenido a bien apoyarnos para que esta actividad ya por casi 3 años se pueda hacer completamente libre de costo. Así que la gloria es para Dios y el gozo va a ser para usted. Le esperamos en CAP Puerto Rico, arraigado.